Hoy vamos a seguir viendo el tema de ácidos triprotónicos. Vamos a ver un caso especial, vamos a ver el comportamiento de los aminoácidos que caen en este tema y también vamos a ver la interacción entre dos ácidos poliprotónicos. Y bueno, las variaciones en el pH debidas a la producción de aminoácidos son particularmente difíciles de estudiar, sobre todo si se trabaja con ellos por primera vez, ya que estas variaciones no tienen una polaridad o sentido, sino que pueden desviar hacia la acidez o hacia la basificación dependiendo el pH en el cual se esté trabajando el medio de cultivo. Y dentro de los aminoácidos, los triprotónicos son más difíciles de visualizar por este método. Entre estos aminoácidos que son particularmente difíciles se encuentra, por ejemplo, la histidina, la lisina, el ácido glutámico, el ácido aspartico, la serina, entre otros. Y bueno, los aminoácidos al ser producidos o consumidos ocasionan estas variaciones de pH. Esos cambios en el pH suceden también a la inversa cuando son consumidos los aminoácidos para la producción de proteínas o cuando se metabolizan para la obtención de energía. Desgraciadamente este tema es un poco complejo como para verlo en su totalidad, pero en general los aminoácidos se requieren para formar las proteínas y entonces esto conlleva a la pérdida del grupo amino y el grupo carboxilo que se encuentran en cada uno de los aminoácidos y también oculta algunos residuos que pueden aportar cargas creando microregiones donde el pH local dentro de la proteína puede ser muy ácido o muy alcalino dependiendo el plegamiento que sufra la proteína. Entonces esto ocasiona variaciones en el pH celular, pero esto es más complejo. Vamos a ver unos temas un poco más sencillos. Y bueno, los aminoácidos normalmente tienen dos protones para interactuar en el medio de cultivo. Y bueno, vamos a ver los más sencillos, los ácidos diprotónicos. Primero, el grupo carboxilo dona protones, mientras que el grupo amino los acepta. Entonces, cuando se sintetiza el aminoácido, normalmente lo hace en esta forma. Sin embargo, cuando entra en contacto con el medio acuoso al pH en el cual ocurre la mayoría de las reacciones, este grupo amino acepta un protón del medio de cultivo y este otro va a donar un protón hacia el medio. Entonces el balance total es que la molécula queda así. Esa es la forma del aminoácido y queda el grupo amino con una carga positiva y el grupo carboxilo con una carga negativa. La carga neta de estos es cero y a esta especie se le llama Sweet-John. Y bueno, este es el diagrama del aminoácido más sencillo, que es la glicina. Esta banda recorre toda la región de pH cuando se tiene únicamente la carga positiva, mientras que la roja representa la región del Sweet-John, que como se logra ver es la mayor parte del espectro del pH, mientras que la verde recorre el espectro cuando se tiene el aminoácido con la carga negativa. Y entonces nosotros vemos que precisamente desde que entra en la fase de Sweet-John, el grupo carboxi cede un protón al medio. Pero también desde un rango de pH prácticamente desde 0 hasta que termina la especie del Sweet-John, también el grupo amino atrapa un protón del medio. Entonces es precisamente donde se da la región donde únicamente se cede un protón al medio, es que el aminoácido va a tener un efecto acidificante en el medio en el cual se encuentre. Mientras que en el espectro donde únicamente la amina está actuando, se tiene un efecto de que alcaliniza el medio de cultivo. Y cuando se tienen ambos efectos, entonces tienes la especie del Sweet-John, la cual no ocasiona variaciones en el pH. Vamos a verlo ahora para la prolina. Vemos que es muy similar. En la primera región del espectro del pH únicamente tenemos que va a tener la carga positiva. Después viene la región del Sweet-John y luego finalmente la carga negativa debido al carboxilo. Entonces en esta parte cede un protón al medio desde el Sweet-John hasta el pH de 14, mientras que desde donde termina la fase del Sweet-John hacia el pH de 0 atrapa un protón del medio. Entonces nuevamente vemos que en esta parte acidifica, en esta parte alcaliniza y en la parte del medio tenemos el Sweet-John, es decir, no hay efecto en el pH. Y bueno, los aminoácidos que poseen una cadena lateral con grupos polares tienen un comportamiento similar, aunque un poco más complejo.
Entre ellos podemos citar al ácido aspartico, que tiene 3 pKs, el de 1.99, el de 3.9 y el de 9.9. Entonces, la primera especie que existe es cuando únicamente el grupo amino atrapa un protón del medio y va a tener una carga neta positiva. El aminoácido después va a entrar en la fase de Sweet-John y entonces el grupo carboxilo pierde un protón y la suma de cargas es 0. Después se vuelve a desprotonar y entonces aquí tenemos que los dos carboxilos van a estar desprotonados, entonces va a tener una carga neta negativa. Y finalmente, cuando el grupo amino pierde su electrón a un pH de 9.9, entonces va a tener ya efectivas dos cargas negativas. Y vemos que la forma en la que se realiza la síntesis biológica siempre es en la forma del Sweet-John, o por lo menos su equivalente a estado químico. Entonces así es como se ve el diagrama del ácido aspartico. Así es como vemos cada una de las especies. Aquí es cuando tenemos el grupo amino cargado, el Sweet-John, el segundo grupo carboxilo desprotonado y cuando el amino se desprotona. Y esas son las 4 especies. Entonces, hasta que el amino se desprotona es que tiene un efecto de acidificación al medio de cultivo. ¿Por qué? Porque este amino va a donar su protón. Mientras que cuando únicamente el amino está atrapando protones, entonces tiene un efecto de alcalinización. Entonces la única región del Sweet-John, que es cuando no tiene efecto sobre el pH, es en esta región de trabajo, que aproximadamente es entre 1.5 y 4 de pH. Mientras que cuando pierde el primer protón, el efecto neto también es de acidificar. Y bueno, vamos a ver ahora otro un poquito complejo también, que es la lisina. También tiene 3 pKs. El de 2.16, que corresponde a su grupo carboxilo, y tiene dos grupos aminos. El primer amino, el que se desprotona a 9.06, es el que tiene de manera natural los aminoácidos, mientras que el de su cadena lateral se desprotona a un pH de 10.54. Entonces esta es la forma en la que el aminoácido tiene dos cargas positivas. Cuando se desprotona, entonces ya va a tener nada más una carga positiva cuando se desprotona el carboxilo. Y esta es la forma del Sweet-John cuando este amino pierde su carga positiva, y es en la forma en la que se biosintetiza. Y esta es la segunda forma, cuando ya los dos aminos perdieron sus protones y su carga neta es de -1. Entonces nuevamente en este caso la síntesis biológica del aminoácido sucede en la forma del Sweet-John. Y este es el espectro en el cual se forman las distintas especies con respecto al pH. Nuevamente vemos que el Sweet-John es un fragmento de pH muy reducido. Todos los aminoácidos que tienen este espectro, donde el Sweet-John es reducido, tienen la característica de que se pueden separar eléctricamente muy fácil. Por eso, mediante cromatografía o electroforesis, se pueden separar muy bien los distintos aminoácidos de acuerdo a su carga. Y aquí están las distintas especies de acuerdo al pH. Entonces vemos que nuevamente hacia pHs altos acidifica, hacia pHs bajos alcaliniza, siempre es en pHs más abajo de donde empieza la especie del Sweet-John. En la especie del Sweet-John no hay efecto, y hacia pHs todavía más bajos va a alcalinizar con dos protones hacia el medio. Y bueno, vamos a ver ahora el diagrama de la histidina, es muy similar. Nada más que aquí vemos que la especie del Sweet-John también tiene un espectro importante, ya que la histidina en realidad no es muy polar, a diferencia de la lisina o el ácido aspartico. Entonces, del Sweet-John hacia atrás atrapa un protón, del primer pK hacia atrás atrapa dos protones, y después del Sweet-John hacia adelante acidifica con un protón. Vamos a ver el primer ejercicio y dice: se debe de elaborar un medio de cultivo para el desarrollo de células animales que va a ir a un pH de 7.3, va a estar suplementado con ácido glutámico 150 milimolar. El pH se va a regular con una solución de bicarbonato de sodio al 2%, y hay que calcular la masa del ácido glutámico con esta pureza y el volumen de bicarbonato que se debe de emplear. Y bueno, entonces este es el diagrama del ácido glutámico. Nuevamente también en este vemos que la especie del Sweet-John es muy corta.
y entonces cuando se biosintetiza el aminoácido lo hace prácticamente a un pH de 3, cuando tiene su pico el máximo la forma del Sweet y lo vamos a llevar hasta un pH de 7.3. Entonces vemos el cambio en la especie. La especie que no posee carga prácticamente llega a cero. La especie en la que posee una carga negativa ocupa casi el 100%, y en la especie en la que ocupa dos cargas negativas empieza a aparecer a ese pH. Y lo vamos a neutralizar con bicarbonato. Como es bicarbonato puro, entonces debemos de suponer que va a estar en el pico máximo de la forma de bicarbonato. Entonces, aunque tienes presencia de los otros dos componentes, no los vamos a meter en el balance. Vamos a decir que aunque estés agregando puro bicarbonato, el bicarbonato puede formar en solución acuosa las dos especies directamente, aún cuando estés agregando el bicarbonato en forma pura. Y bueno, entonces esta forma de bicarbonato la vas a llevar hacia atrás, hacia el pH de 7.3. Entonces la forma de bicarbonato se ve reducida un poco y ya empieza a haber presencia de la forma del ácido carbónico. Vamos a hacer uso de las tablas que habíamos elaborado antes. Entonces vemos que a un pH de 7.3 la presencia de la forma donde tiene una carga positiva es prácticamente despreciable. La forma donde no posee carga, a este pH 7.3, es muy baja, pero sí está presente, mientras que las otras dos empiezan a hacer presencia, pero la mayor parte pertenece a esta, cuando nada más tiene una carga negativa. Por su parte, el bicarbonato, no vamos a tomar en cuenta esta forma, vamos a decir que está completamente puro, pero cuando es llevado hasta un pH de 7.3, entonces vemos que tienen presencia las otras dos especies en este porcentaje. Entonces, en base a eso construimos la ecuación que vamos a balancear. Y entonces decimos que el 100% de esta especie, que es la que vamos a trabajar, que es esta, la del aminoácido sin carga, que es esta, la vamos a hacer reaccionar con una cantidad dada de bicarbonato. A este valor le vamos a asignar 1, porque todo va a estar referido a la cantidad de ácido glutámico que vamos a agregar. Y en base a esa cantidad, el bicarbonato va a ser calculado. Entonces este no lo conocemos y ponemos que su coeficiente es X. Entonces eso nos va a producir 6/10 milésimas del aminoácido en su forma neutra, porque vemos que de aquí prácticamente desaparece, más 0.9927 de la forma en la que tiene nada más una carga negativa, más el 67/10 milésimos del total de la carga en la que tiene dos cargas, de la forma en la que tiene dos cargas negativas. Entonces el bicarbonato entonces va a tomar las siguientes formas. Va a tener el 0.101 de la forma del ácido carbónico, el 9/10 milésimas, que es este, de la forma del carbonato, y el residual, que es de 0.8977 del bicarbonato. Entonces, estos, como están referidos a 1, la fracción es absoluta, pero estos otros, su fracción está referido a lo que habíamos agregado antes. Entonces estos, todos los de la especie, los derivados del bicarbonato, van a ir acompañados en su coeficiente de la X, y a partir de esto podemos empezar a balancear. Entonces lo primero que hay que hacer es simplificar la ecuación que tenemos aquí. Entonces, para simplificarla, esto es 1x. A este 1x le voy a restar este 0.89x. Entonces me va a quedar de esta forma: 1 menos 0.89 es 0.1022 de la forma del bicarbonato. Ahora, esta otra especie que tiene un valor absoluto de 1, le voy a restar aquí el remanente, que es de 6/10 milésimas. Entonces 1 menos 6/10 milésimas es 0.994 de la forma restante. Todos los otros, como no tienen equivalencia al inicio, quedan prácticamente igual. Entonces ya con estos coeficientes hacemos el balance. Entonces, en la entrada tenemos que va a entrar de la forma del aminoácido 0.994, de la forma del bicarbonato va a entrar este. Ahora lo que sigue es la forma del aminoácido, que es este valor.
Luego este otro también correspondiente aquí. Aquí vemos la forma del carbonato, que es este 9/10 milésimos, 0.1013. Aquí está. Entonces, ya que tenemos todos estos valores, también tenemos que recordar que estos dos van a ir multiplicados por la X. Entonces, procedemos a hacer el balance del sodio. Para hacer el balance del sodio, entonces vemos que aquí al inicio hay un sodio multiplicado por 0.994. Aquí está. Aquí también hay un sodio multiplicado por este valor de la X, entonces queda así. Aquí tenemos dos sodios, va a quedar multiplicado por el punto 9927 va a ser multiplicado por 2. Aquí tenemos tres sodios que va a ser multiplicado por el 67/10 milésimos. Aquí está. Aquí hay dos sodios que van a multiplicar al 9/10 milésimos por la X, entonces va a quedar así. Y aquí no tenemos sodios, entonces no podemos escribir nada aquí. Aquí es 0. Entonces, de aquí podemos construir una ecuación donde esta suma es igual a esta otra, quedando de esta manera. Entonces, tenemos una ecuación con una incógnita, simplificamos. Entonces el 2 por 0.99 es 1.98, el 3 por 67/10 milésimos es 0.0201 y el 2 por el 9/10 milésimos de X es igual a 18/10 milésimos de X. Este 18/10 milésimos de X lo pasamos al otro lado restando. Bueno, perdón, primero nada más hice esta suma, queda así. Luego lo pasamos restando, 18/10 milésimos, 0.9994 10 milésimas, la pasamos al otro lado, que está como está sumando este lado, pasamos restando, hacemos esta resta, queda de esta manera, y entonces ya nada más despejando la X es 1 entre una décima toca a 10. Este es el valor de X, entonces sustituimos este valor de 10.02 en las ecuaciones que tenemos aquí, realizamos el despeje y entonces al hacer la sustitución vemos que de ambos lados resulta exactamente lo mismo. Ahora hay otra forma de calcular la X, es balanceando los hidrógenos. Vamos a dejar aquí el valor nada más para compararlo más adelante. Balanceando los hidrógenos llegamos a una conclusión similar. Aquí hidrógenos tenemos 2 por este número queda aquí. Aquí hidrógenos nada más tenemos 1 por este, queda tal cual aquí. El hidrógeno aquí nada más tenemos 1 por este valor, lo escribimos aquí. Aquí no hay hidrógenos, entonces queda en blanco. Aquí tampoco hay hidrógenos, queda así. Y aquí tenemos 2 hidrógenos, queda esto así. Entonces estos 2 hidrógenos los escribimos así, entonces despejando nuevamente esta X, vemos que adquiere un valor muy similar. Entonces vemos que el procedimiento está correcto. Las variaciones entre las dos cifras son muy pequeñas y es más debido a los números que se redondearon al tomar los coeficientes iniciales. Entonces ya nada más para comprobar, vemos el grupo carbonato quedando de esta manera. Aquí nada más tenemos entonces 1.02 carbonatos y aquí tenemos 9 milésimas de carbonato, 1.015 carbonatos y la suma me da 1.024 igual que acá. Y bueno, entonces vamos a trabajar únicamente con el valor de aquí. Ya no tenemos la X, ya ponemos el 10.21 donde teníamos la X y queda de esta manera. Entonces calculamos la masa del ácido glutámico. El peso molecular del ácido glutámico es de 147.13, esta es su pureza. Entonces la masa es igual al número de moles por el peso molecular por el volumen entre la pureza. Entonces la molaridad es 150 milimolar, 147 su peso molecular por un litro que vamos a referirlo. Entonces mol con mol se anula, litro con litro, solamente van a quedar gramos de ácido glutámico. Y bueno, ya que tenemos la masa del ácido glutámico, vamos a calcular el volumen del bicarbonato. La relación que teníamos de bicarbonato es que vamos a tener que agregar 10.21 moles, perdón, el 10.02 moles de bicarbonato por cada mol de aminoácido, quedando de esta manera. Entonces el peso molecular del bicarbonato es de 84, su pureza es del 2, como el del 2%, vamos a considerar una densidad de 1 gramo sobre mililitro. Entonces el volumen es igual a la molaridad por el peso molecular por el volumen del buffer que vamos a preparar, que va a ser 1 litro, entre la pureza, que es del 2%, la relación
que es de 10.02, y la densidad. Entonces, sustituyendo cada uno de los valores en la fórmula, queda así. Los moles del bicarbonato se van con los moles del bicarbonato de la relación. El volumen de 1 litro con este volumen se va porque queda mol sobre litro es molar. Quedan estos gramos con estos gramos y únicamente nos van a quedar los mililitros, que es la densidad. Su densidad es de 1 gramo sobre mililitro. Su peso molecular era de 84 gramos sobre mol de bicarbonato. Entonces también la relación aquí, quedando que se va a utilizar un volumen de 62.86 mililitros. Vamos a hacer un ejemplo, un segundo ejemplo. Y dice, para el diseño de un electrodo se usará un óxido de mercurio que se reducirá a mercurio líquido, el cual es conductor, mientras que el óxido de mercurio no lo es. Y esto se visualizará como una disminución en la resistencia, proporcional a la cantidad de mercurio reducido. Se sabe que el agua residual que se va a medir tiene un potencial redox de aproximadamente 0.5 volts debido a la presencia de hipoclorito y clorito, y puede alcanzar un pH de 8. El electrodo, una vez de que se usa, se tiene que regenerar la forma del mercurio que se reduzca hacia óxido de mercurio mediante el uso de peróxido de hidrógeno. Y entonces la pregunta es que si el electrodo puede ser utilizado para medir directamente el efluente o si este efluente requiere un tratamiento previo, y si es el caso, ¿qué tratamiento se recomendaría? Entonces lo primero que hay que hacer es recurrir al diagrama de las formas que tiene el mercurio con respecto al potencial y el pH. Entonces vemos que para potenciales menores como a 0.6 volts el mercurio va a estar reducido, va a estar en forma líquida el mercurio, y hacia potenciales mayores de oxidación va a estar oxidado en la forma de +2, y en este rango va a estar en forma de óxido. En esta forma es la que lo tenemos en el electrodo. Entonces, la conclusión aquí es que no se puede trabajar a un pH de 8 porque si la concentración de hipoclorito es alta, es decir, alcanzamos el potencial de 0.5, no se va a ver una reducción, es decir, nuestro electrodo no funcionaría. Entonces hay que bajar el pH para que el electrodo pueda funcionar. Aquí el buffer que recomendamos es un buffer de citratos, y aquí se ve, es que a un pH de 8, y si alcanzas un potencial de 0.5, el electrodo no va a haber un cambio en el mercurio, no lo va a poder detectar. Sin embargo, si nos movemos a un pH de 6, entonces si está el óxido de mercurio, al bajar ligeramente el potencial, ya vamos a ver que puede formarse el mercurio líquido. Y también que no se varía mucho el pH. Y bueno, se elige citrato. ¿Por qué? Porque el citrato normalmente forma buenos buffers entre un rango de 3 a 6.5, que es lo que vemos aquí. Desde el primer pK hasta donde está el último, toda esta región es donde puede formar muy buenos buffers. Y nosotros lo queremos para trabajar en 6. Entonces el buffer de citratos puede funcionar para darle un pretratamiento a la muestra. Vamos a ver un último ejemplo, y es en el caso de un efluente de una mina se tienen residuos de cadmio que están en forma de óxidos y sulfatos. Esto está a un pH de 2. Para determinar la cantidad de óxido de cadmio se debe ser llevado a una forma más reactiva. En esta forma, donde tienes el hidróxido de cadmio, y describa el pretratamiento que debe de llevarse para que se pueda llevar el cadmio a esta forma. Recurriendo al diagrama del cadmio con respecto al pH, vemos que tiene varias formas. Aquí está en la forma de +2, aquí está en la forma de hidróxido de cadmio con una carga positiva, hidróxido de cadmio sin carga. Esta es la forma reactiva en la que lo queremos llevar, una forma rara del hidróxido, y esta es la forma completa del óxido. Entonces, para visualizar un cambio efectivo debes de llevarlo donde únicamente estén interactuando dos especies. Donde hay más de dos especies es difícil visualizar esos cambios en un electrodo. De hecho, puede ocasionar muchos errores. Entonces, el pH exactamente donde tenemos únicamente dos especies es aquí, en el pH de 12, donde tenemos la forma que nos interesa y la forma de el hidróxido de cadmio. Entonces, un pretratamiento que se le debe de dar a la muestra es llevar el pH desde 2, que se encuentra en la muestra, hasta 12.
Entonces para esto nos puede funcionar un buffer de fosfato que mantenga el pH en 12, que es donde lo queremos, donde nada más hay 2 especies, y ese es el comportamiento del fosfato con respecto al pH, y vemos que a un pH de 12 está muy cerca del pK, por lo tanto también puede ser un buen buffer. Y bueno, entonces ese sería el pretratamiento de la muestra que se le daría, mezclarla con un buffer de fosfato que está formado por el fosfato tribásico y el dibásico, para que se lleve la muestra hasta un pH de 12 para una determinación más precisa, porque si se alcaliniza más la muestra ya tenemos la presencia del óxido de cadmio, entonces tendríamos hasta 3 especies y nos puede llevar esto a errores, o si lo tenemos a pHs menores también tenemos 3 especies coexistiendo. Y bueno, esto sería todo por el momento, muchas gracias y hasta la próxima.